Bueno, eh, esta presentación, la idea es que ofrezca un lugar, ¿no es cierto?, para hablar del urbanismo y las dinámicas de interacción en el Egipto predinástico. En primer lugar, la idea es ofrecer un recorrido sobre las teorías que abordan el surgimiento de los primeros núcleos estatales y urbanos más que nada, y su identificación arqueológica, ¿sí? O sea, cómo podemos ver esto arqueológicamente, y los problemas que tiene esto al respecto. En segundo lugar, es problematizar el caso de las interacciones entre el Antiguo Egipto y el Levante, abordando específicamente la evidencia del delta y del Valle del Nilo, como es también lo que sería la región cananea, para poder establecer una relación más que nada estrecha entre la arqueología y la historia durante los periodos más que nada donde no tenemos fuentes escritas, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de esta exposición es abordar la emergencia de los primeros núcleos urbanos en el delta y el valle del Nilo y el rol de las interacciones interregionales durante el proceso que se ha dado estas transformaciones sociales en el cuarto milenio antes de Cristo. Antes que nada quiero comenzar con una frase muy famosa de un egiptólogo, John Wilson, que ha sido profesor de egiptología en la Universidad de Chicago, y él en 1961 publica un artículo que nos puede resultar hoy en día bastante asombroso, en donde se discutían una serie de opiniones sobre la naturaleza del antiguo Egipto en un contexto que era común entre los egiptólogos y los investigadores de las sociedades antiguas. Más que nada consideraban que algunas sociedades solamente desarrollaban centros de tipo ceremonial, pero básicamente no constituían centros urbanos, dado que los restos arqueológicos no iban a dar cuenta de ciudades. Por eso mismo, lo que va a mencionar es que Egipto fue una civilización sin ciudades, algo que se fue repitiendo durante mucho tiempo, y actualmente hay algunos trabajos que lo siguen planteando de este modo. Sabemos que desde la perspectiva contemporánea básicamente es un error. Probablemente Wilson y otros habrían estado influenciados por las representaciones de tumbas, como por ejemplo la de Nebamun en Tebas, o las maquetas de Meket Re, o las de Rifa, mientras que no habían podido básicamente pensar, visualizar realmente la evidencia que existe desde momentos tempranos de algunos elementos que en su conjunto permitían identificar los núcleos urbanos, pero que claramente van a diferir de las teorías precedentes que van a listar una serie de indicadores para poder reconocerlas arqueológicamente. Evidencias tempranas, ¿sí?, de los periodos Nagada I, Nagada II, Nagada III, del predinástico egipcio, tenemos ya de estas maquetas de casas, como estamos viendo en este caso, algunas reconstrucciones. Es que evidentemente tenemos casas o lugares de habitación, como se llamaría arqueológicamente, digamos con mayor precisión, pero estos básicamente no se han encontrado o no son tan visibles arqueológicamente como son, si se pueden ver posteriormente. Entonces, los ejes de esta charla, ¿sí?, tienen que ver con pensar en primer lugar las características que permiten identificar arqueológicamente un núcleo urbano. También revisar, ¿no es cierto?, el rol de las interacciones interregionales en este proceso, si han tenido algún tipo de papel importante o no. Pensar también desde una perspectiva comparada los desarrollos del Alto y Bajo Egipto, si han sido, digamos, trayectorias, digamos, de urbanización, como se las suele mencionar, homólogas o no, y el rol del delta del Nilo en las transformaciones sociopolíticas del cuarto milenio antes de Cristo. ¿Sí? Puede parecer quizás muchos ejes y bastante ambiciosa esta presentación, pero la idea es mostrar algunas metodologías, formas de trabajo y formas de abordar, digamos, este problema. Básicamente acá tenemos, para ubicarnos geográficamente, tenemos la región del Bajo Egipto, el Alto Egipto, con estos tres núcleos, ¿no es cierto?, donde se plantea justamente esta emergencia de estos protorreinos, de Abidos, Nagada y Heracómpolis, que vamos a retomar más tarde, toda la región del Taika, vamos también a concentrarnos en un sitio que se llama Tel el Farja, que está acá, y la región del sur del Levante.
El Levante Meridional, para ubicarnos geográficamente a nivel político, corresponde a los territorios de Israel, Palestina y Reino de Jordania, lo que sería actualmente. ¿Sí? También vamos a ver un sitio que se llama Tel Erani, que está ubicado acá en este lugar. Y justamente la idea es ver cómo hay cierta circulación de ideas, objetos, personas, así circulación de bienes, entre estos territorios, a medida que también el Estado egipcio comienza a consolidarse y se expanden las dinámicas que se han dado en el sur de Egipto, es decir, en el Alto Egipto, hasta lo que sería el delta del Nilo. Entonces, cronológicamente, nosotros lo que vemos es que tenemos diferentes cronologías. Por un lado tenemos la cronología que corresponde al territorio y al marco geográfico y temporal egipcio, ¿sí? Donde tenemos diferentes periodos, en el Bajo y el Alto Egipto. Luego de la unificación tenemos una cronología ya, digamos, compartida en este caso, pero en el Levante Meridional sabemos que la cronología va a ser diferente. Acá vemos que se usan otra terminología, que es el calcolítico tardío, y después el bronce antiguo 1, 1 a 2, bueno, son pequeñas cuestiones simplemente, digamos, detalles que utilizamos los arqueólogos, que a veces parece bastante rebuscado, hasta llegar al bronce 2. ¿Sí? Esto más que nada para poder hacer las correlaciones con otros lugares. Básicamente, nosotros sabemos que el foco ha estado siempre colocado, tanto en el urbanismo como el surgimiento del Estado, por supuesto, en el Alto Egipto, es decir, en todos estos procesos que se fueron dando localmente, descentralización del poder y la expansión de estas dinámicas estatales que van a englobar hacia Nagada III, ¿sí? A la incorporación política de todo el delta del Nilo, a lo que sería la entidad estatal del Alto Egipto. Pero estos procesos ya habrían comenzado en lo que nosotros conocemos como Nagada II. Es cuando empiezan a advertirse estas dinámicas. Entonces, la idea es revisar arqueológicamente cómo esto nosotros lo podemos observar en la evidencia material. Antes de pasar a los antecedentes, quería comentar algo breve, que cuando uno estudia justamente estos casos, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta también, para hablar, por ejemplo, en el caso del Bajo Egipto, es decir, el delta del Nilo, la topografía local, es decir, sabemos que es un lugar que ha sido un lugar de paso, vamos a verlo después un poquito más, un lugar de paso entre las interacciones entre, ¿no es cierto?, acá entre lo que sería la región del Levante y la región del Alto Egipto. Es un lugar clave para justamente la adquisición de muchos de los bienes de prestigio que vamos a ir comentando en esta charla. Entonces, no solamente tenemos que pensar en el paisaje, sino también en cómo esta geografía física va a impactar en los asentamientos y en los desarrollos que allí, por ejemplo, se llevaron a cabo. La mayoría de los primeros núcleos urbanos podemos pensar que son frecuentemente identificados en regiones que conocemos que tienen cierta ventaja respecto del acceso a importantes rutas para la obtención de estas materias primas en la región del desierto del Sinaí y en la región del Negev, ¿sí? Y por otro lado también muchas de ellas han tenido una importancia simbólica muy importante, como el caso de Abidos en el culto de Osiris. Entonces, para pensar un poco los antecedentes de cómo se observa, ¿no es cierto?, cómo se piensa el urbanismo antiguo, podemos pensar en primer lugar en trabajos, si bien vamos a analizar algunos un poquito más de cerca, de Robert Redfield, de la Chicago School of Urban Ecology, que va a hacer comparaciones con aldeas campesinas y ciudades preindustriales, ¿no es cierto? Uno de los trabajos quizás ya más importantes que nosotros conocemos, creo que muchos de los que han cursado conmigo, o también que los que están aquí presentes deben conocer el famoso trabajo de Gordon Childe, que propone una lista de descriptores para identificar arqueológicamente las ciudades. Ese trabajo fue publicado en 1950, ¿sí?, en una revista de urbanismo, Town Planning Review,
Y es allí, es un trabajo que es célebre para pensar el urbanismo en términos arqueológicos, básicamente. Bueno, no me voy a extender mucho sobre esto, pero estos son los 10 descriptores, que son los indicadores para poder, digamos, reconocer, ¿no es cierto?, y poder identificar una ciudad, ¿sí? Por supuesto, el orden es un orden que no es aleatorio, sino que vemos que primero surge el urbanismo para Gordon Childe y por último el Estado. ¿Sí? Esto es algo que va a ser ampliamente, digamos, discutido por muchos diferentes autores, y este trabajo, digamos, si bien desde 1950 y a veces se puede pensar, digamos, que está obsoleto, para nada, es un trabajo que ha dado muchísimo que pensar en la academia y sigue dando que pensar, y algunas de las críticas que se hacen tienen que ver más que nada con el tamaño de los asentamientos, es decir, si es una forma de poder básicamente delimitar o describir, ¿no es cierto?, o identificar una ciudad, y básicamente las críticas tienen que ver por una asunción básicamente completamente funcionalista, que fue adoptada sobre el tamaño del asentamiento y su relación directa con las variables cualitativas y la complejidad de la estructura social. Esto claramente tiene que ser revisado. También otras teorías, otros planteos, por ejemplo, entre Campaño y otros, proponen esta idea de poder definir entre factores cuantitativos y cualitativos, es decir, aquello que ya existía previamente, pero que se intensifica, y aquello nuevo que aparece, como en este caso, el Estado. ¿Sí? Volviendo un poco a teorías un poco más modernas, ciertas teorías básicamente procesualistas y postprocesualistas empiezan a aparecer en escena. El término predinástico se lo discute fuertemente porque en algunos casos se plantea que es un término que está cargado de nociones evolucionistas. Pensemos que nos estamos refiriendo al cuarto milenio, y básicamente tenemos algunas obras que quisiera mencionar que después vamos a ir, digamos, trabajando en este caso. Hay una revisión básicamente por parte de Hoffman de las excavaciones, más que nada, y los postulados que se van a establecer para el caso de Hieracómpolis, donde va a mencionar que el proceso de diferenciación social, sociopolítica podía básicamente ser advertido en el Alto Egipto para finales ya de Nagada II e inicio de Nagada III, y esto no iba a encontrar ningún tipo de comparación con lo que sucedía en el Bajo Egipto. ¿Sí? Básicamente lo que va a decir es que en el delta del Nilo no hay evidencia de centralización política alguna, como sucede en el Alto Egipto durante la segunda mitad del cuarto milenio. Y tampoco hay un desarrollo de un arte representativo políticamente orientado. La invención, básicamente va a decir, del Estado egipcio y su iconografía distintiva fue largamente un asunto del Alto Egipto. Pero en este caso es uno de los trabajos que van a marcar un quiebre importante con estas diferentes miradas. Otros trabajos, como el de Kemp, que imagino que bueno, muchos deben conocer, mostrando esta idea, proponiendo esta idea de los protorreinos, ¿no?, de Abidos, Nagada y Hieracómpolis, participando en una especie de juego de Monopoly, ¿no es cierto?, por la competencia de recursos, también bastante criticado, ¿no?, porque no da cuenta, o da cuenta de una forma bastante abstracta, de los factores, básicamente, que habrían llevado a esto, mencionando que lo atribuye a factores psicológicos, ¿no?, pero esto básicamente no encaja con la evidencia. Catherine Bard, una autora que tiene, digamos, básicamente una trayectoria de la mano de Hodder, bastante, digamos, de índole postprocesual en arqueología, va a mencionar justamente que la emergente complejidad del registro funerario de Nagada va a permitir justamente poder ver cómo habría sido, ¿no es cierto?, la complejidad de, digamos, la cuestión sociopolítica. Mencionando que no todos los ajuares significan individuación y riqueza, es decir, no podemos decir que el lapislázuli y un animal sacrificado no se puede insertar en una misma escala de valores, porque tenemos que conocer justamente el significado simbólico que esto tenían en mente, ¿no? Y tiene que ver también con la idea esta de ostentación competitiva. Entonces, básicamente,
acá vamos a tener otro tipo de propuestas, como el caso, por ejemplo, de Wengrow. David Wengrow, en un trabajo de 2006, va a mencionar esta idea de la organización de los muertos, que tiene que ver con un vínculo establecido por generaciones, donde la organización de los muertos es más importante, va a decir, que la de los vivos, y que la densidad de la memoria social es más vital que la masificación de las viviendas permanentes, ¿no es cierto? Y va a hablar de un componente más horizontal y no vertical, como sucede, por ejemplo, en Mesopotamia. También va a manifestar esta idea de que existe un comercio ritual entre los vivos y los muertos. Y esto va a dar pie justamente a hablar del tema de las interacciones, ¿no? La importancia del control de estas redes de intercambio va a llevar, en cierta manera, a que diferentes grupos, por ejemplo el Alto Egipto, lleguen a, como vamos a ir viendo, a poder controlar las redes de interacción que se dan en la región del Delta en relación con la región levantina. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el modelo de Meller, que Meller más que nada lo que va a mencionar es que, siguiendo la propuesta de Trigger, de Bruce Trigger, de 1985, que establece justamente esta idea de los estados territoriales, no por el tamaño, sino por su función. Ella reconoce que existe una élite administrativa, sacerdotal, especialización artesanal, donde hay personas que no están implicadas en la producción básicamente de forma directa. Existe un rol político importante, aunque no siempre concuerda con el rol económico. Entonces propone adoptar determinadas categorías para identificar los asentamientos urbanos, basada más que nada en la relación del rol y la función que va a cumplir determinado asentamiento, en un amplio sistema en el cual existen jerarquías de sitios que se encuentran interrelacionados entre sí. Entonces, si uno aborda la evidencia, nos va a mostrar, y me estoy adelantando un poco, que las ciudades egipcias, o estos complejos urbanos emergentes, fueron bien planificados y jugaron un rol importante con muchas de las comunidades locales, siendo frecuentemente reconstruidas, reforzadas y expandiéndose de acuerdo a las necesidades de las crecientes comunidades, como vamos a ver ahora. Entonces, por supuesto, esto va a requerir reconsiderar de forma precisa las ideas de urbanismo en el Antiguo Egipto. Por otro lado, Yanir Milevsky, en un trabajo de 2010, para el caso del Levante Meridional, como estuvimos viendo antes, se pregunta qué es un centro urbano. Él menciona que, dice, a nuestro entender, un centro urbano puede definirse por dos aspectos centrales en el registro material. Uno de ellos se refiere al campo institucional, es decir, a los edificios donde las instituciones de gobierno de las ciudades existieron, donde hay palacios y templos. Es decir, no se trata de una simple aglomeración de casas y edificios, sino que parte de ellos tienen un carácter público. El otro, básicamente, es un elemento defensivo y de separación entre el centro urbano y su periferia rural, es decir, una muralla en derredor del asentamiento más o menos fortificada, que puede incluir torres como el caso de Arad o Tal Yarmouk. En este caso, lo que estaría remarcando Milevsky puntualmente es esta idea del carácter público, ¿sí? Que van a tener determinados edificios, como palacios, templos, y por otro lado, el tema de un elemento defensivo que van a ser las murallas. En este caso, también estaríamos, digamos, siguiendo esta idea propuesta previamente por Gordon Childe. Acá la pregunta es, ¿esto es aplicable al Antiguo Egipto? Según digamos, esta propuesta, claramente que no, y vamos a ir viendo ahora, por el caso de las murallas es mucho más tardío. Es por eso que muchas veces se hablaba de Egipto como la civilización sin ciudades, ¿no? Porque faltaban este elemento defensivo que separaba el centro urbano de las periferias. Entonces, más allá de la propuesta de Milevsky, que sigue, ¿no es cierto?, a Trigger, que también enfatiza en los asentamientos amurallados, él lo que va a mencionar, Bruce Trigger, es que no solamente es a modo de protección estas murallas, sino que también van a contribuir a generar una comunidad con un espíritu compartido, con quienes viven dentro de esas murallas, como signo de poder y estatus en comparación con las aglomeraciones sin ningún tipo de sistema defensivo, ¿no? Bueno, esto es un tema que, por supuesto, hay que revisar para el caso del Antiguo Egipto. Por otro lado, la pregunta es, con estas
ideas, ¿no?, previas, con algunas de estas ideas, porque realmente revisar los antecedentes del urbanismo en Antiguo Egipto es un trabajo ya por sí mismo, nos llevaría unas cuantas horas. La pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros abordar estas perspectivas teóricas en relación con la evidencia arqueológica? Entonces, estas son algunas de algunas cuestiones que actualmente se están poniendo en práctica para poder analizar justamente el registro arqueológico, que es un poco lo que vamos a ver nosotros más adelante. La arqueología del paisaje es un tipo de arqueología que ya a partir de los 90 ha tenido un gran auge, en este caso obviamente con los sistemas de información geográfica y todo este tipo de trabajos se ha avanzado muchísimo en lo que es arqueología sobre el terreno. Básicamente va a hacer énfasis en el carácter simbólico de habitar el espacio, o sea, no solamente todo lo que tenga que ver con los aspectos naturales, ¿no?, como la topografía, como podemos ver acá, y todo lo que se puede hacer con el relevamiento, por ejemplo, de diferentes técnicas de detección, sino también los aspectos sociales. Sociales en esta idea de el carácter simbólico de habitar un espacio, que no solo se construye, sino que también pone el foco en cómo se visibiliza, es decir, la visibilidad que éste va a tener, la relación con otros asentamientos y las estructuras internas, básicamente en relación con ese sitio, con otros y hacia su interior. Esto nos permite repensar las relaciones que van más allá, por supuesto, del registro arqueológico, y que ver un paisaje simplemente como algo natural, sino también un paisaje como un espacio cargado de sentido y de significado. Es decir, la idea de el urbanismo como una función social del paisaje, o en ideas de Ingold, esta idea de dwelling perspective, ¿no es cierto?, que pone el foco en un lugar diferente. Por otro lado, estudiar y analizar algunos patrones de asentamiento, ¿sí? Patrones de asentamiento, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos como las distribuciones y, podemos decir, las covariaciones de las personas que habitan o que habitaron un espacio. Es decir, esto implica ver la movilidad, el uso del espacio, las características que éste adopta, los diferentes elementos que se van encontrando en las diferentes zonas que van a componer un sitio. Acá tenemos, por ejemplo, algunas imágenes, estas son, por ejemplo, del Levante, ¿no? Cómo se mueven y cómo se utiliza y se habita estos asentamientos, y en qué momentos vamos a poder ir viendo se dan estas distribuciones en el espacio. Ahora bien, tenemos un problema importante, es que todo esto parece muy bonito, ¿no es cierto?, de la mano de la arqueología tradicional, donde uno va al sitio, por ejemplo, y excava, pero acá lo que tenemos es que hay muchos problemas y limitaciones del registro arqueológico, que quiero mencionar. En primer lugar, lo que quiero mencionar es que básicamente el delta, son las imágenes que están viendo acá, de un sitio que se llama Tel el Farja, que es el que vamos a ir viendo algunas cuestiones después. El delta del Nilo básicamente no ha sido tan protagonista en los estudios, por ejemplo, del predinástico, como sí ha sido el Alto Egipto. ¿Sí? El Alto Egipto, en este caso, Hieracómpolis, Nagada, Abidos y otros sitios, han, digamos, llevado el foco puntualmente debido a esto que se estudia en esta cuestión de las dinámicas estatales, y justamente como antes estuvimos viendo, en relación a lo que Hoffman mencionaba, el delta del Nilo estaba como supeditado podemos decir de alguna manera, a lo que sucedía en el Alto Egipto. ¿Cuáles son los problemas que existen tanto en el delta como, por ejemplo, en el Alto Egipto, pero sobre todo en el delta? Es que el avance de los campos de cultivo y de los centros urbanos actuales está, como vemos acá, ¿sí? O sea, tenemos una ciudad, ¿sí? La ciudad de Gazala, la aldea, perdón, de Gazala actualmente, como vemos acá en esta imagen, que está sobre, ¿no es cierto?, gran parte del asentamiento. Esta sería la zona excavada, como pueden ver acá lo que está en color cremita. Hay una fluidez constantemente de la geomorfología local, es decir, constantemente hay erosión, hay, digamos, un reencauzamiento de algunos de los canales, ¿sí? Que son, digamos, son canales que pasan muy cerca del sitio, que constantemente están, digamos, erosionándolo. Hay el nivel de la capa freática, como vemos acá, cuando sube la capa freática impide por completo poder
excavar, poder llevar adelante muchas de las investigaciones. Esto resulta muy costoso, en muchos casos a veces la napa freática puede bajar de un día para otro, pero en muchos casos queda completamente inundado y hay que tener otro tipo ya de estrategias para poder avanzar, ¿sí? Que también son muy costosas también. Y hay una conservación muy diferencial entre el Alto y el Bajo Egipto, ¿sí? O sea, el Alto Egipto, la conservación, y si uno ve la cantidad de materiales, realmente digamos, es una cantidad exorbitante de materiales. El Bajo Egipto también los hay, pero más allá de algunos problemas de publicación, que publicaciones, ¿no? Como en todos, siempre hay en la arqueología, más que nada de los primeros periodos, ¿no es cierto?, de las primeras excavaciones, tenemos un gran problema de conservación con respecto también a la humedad. Y también el interés tiene que ver con que a partir de la década del 80 es cuando empieza la región del delta del Nilo a tener quizás mayor interés para muchos de las personas que participan en las investigaciones y en los grandes centros, ¿no es cierto?, egiptológicos actuales. Previamente a esto, realmente el interés estaba mucho más puesto, como les mencionaba, en lo que sería el Alto Egipto. Entonces, la pregunta básicamente tiene que ver con cómo también podemos ver algunas de las formaciones del paisaje del Cercano Oriente. Yo les comenté que Tel el Farja, ¿sí?, este sitio, es un tel, y la pregunta es, bueno, muy bien, es conocer qué es un tel. ¿Sí? En árabe, o en hebreo, significa colina o montículo, ¿sí? Y básicamente responde a la acumulación y la erosión subsecuente de los materiales depositados por la ocupación humana durante largos periodos. Como podemos ver, tiene una dimensión claramente vertical, ¿sí? Como podemos ver acá. Digamos, digamos, una ocupación de forma intensiva de un mismo lugar, que a nivel del paisaje uno lo puede ver, como vemos acá, si uno no tenemos este tipo de excavación, como una colina, puede ser hasta natural, o un montículo, pero que claramente cuando uno va a excavar vemos este tipo de estratigrafías. Ustedes conocerán, justamente hay muchos tel, más que nada en la región de Medio Oriente, bueno, desde Tel Aviv, ¿no es cierto?, empezando, digamos, por ciudades actuales, ¿no es cierto? Y en el caso de Egipto lo mismo. Pero me interesaba mostrarles esto porque acá estamos hablando de una dimensión vertical, ¿sí? Una dimensión vertical donde tenemos muchas ocupaciones, una por encima de la otra, de forma muy rápida, donde no se llega a consolidar esta idea y no se llega a haber grandes periodos de sedimentación entre una ocupación y la otra. Entonces, da como origen estos montículos o montañas, ¿sí? Ahora, en el caso de Wengrow va a hablar de horizontalidad. Él va a mencionar, como hemos visto antes, que esta organización de los muertos en Egipto se va a dar en un eje horizontal, mientras que en Mesopotamia va a existir este eje más bien vertical, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más con respecto a esto, porque en este caso Tel el Farja, digamos, tendría como otros sitios más, darían cuenta de algo que es completamente diferente a estas menciones. La idea entonces es que revisar con estas herramientas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los problemas del registro arqueológico, la idea de patrones de asentamiento, la arqueología del paisaje, todo lo que tenga que ver con teledetección y demás, la forma en que abordamos el análisis y la interpretación del registro arqueológico de acuerdo al problema que estamos investigando. En este caso, por supuesto, que va a ser el urbanismo y las interacciones. Entonces, yendo ahora a otro de los ítems que, digamos, de los ejes de esta charla, que tiene que ver, bueno, ¿cuál es la relación que existía entre el urbanismo y la circulación de los bienes, estas dinámicas de interacción, ¿no es cierto? Tanto con el Alto Egipto, el Delta y el Levante Meridional. Probablemente nosotros pensemos que este tipo de relaciones habrían estado impulsadas por una conformación de redes de contacto de larga distancia, ¿sí? Son de larga distancia, donde habrían circulado bienes de prestigio. Bienes de prestigio entendemos, siguiendo por ejemplo a Huguet y Alcina Franch, como algunos de los elementos o ítems cuyo valor social
se acrecienta en función más que nada de la rareza y de su lejana procedencia geográfica. Entonces, la pregunta que nos hacemos es pensar qué bienes circulaban entre, por ejemplo, Egipto y el Levante, tanto el Alto Egipto y el Delta con el Levante, y cuáles habrían sido las características del escenario donde se desarrolló. ¿Sí? Si esto habría sido por medio de intermediarios, si habría rutas de circulación establecidas, si habría gente encargada de esto al respecto, si había una centralización o no, si el Delta del Nilo era simplemente un lugar de pasaje, ¿no es cierto?, debido a su ubicación geográfica. Bueno, vamos a revisar un poco algunas de estas cuestiones. Acá tenemos algunas de las evidencias que vamos a ver un poquito ahora, con un poco más de detalle, ¿no?, para que entendamos un poco mejor. Básicamente, también en este marco mencionar que las interacciones entre diferentes sociedades es un tema que siempre generó mucho interés en la arqueología y por supuesto en los estudios del Cercano Oriente, ¿no? Es un eje, podemos decir, en donde se articulan diferentes procesos que están relacionados con la esfera socioeconómica, política e ideológica, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, vemos una de las momias más, o la momia más antigua, en este caso de momificación más antiguo que se conoce, que es la famosa momia procedente de Gebelein. Y acá tenemos, por ejemplo, una vasija, ¿sí?, con influencias cananeas, ¿no? Entonces, claramente, acá quitarle un poco esta cuestión del aspecto puramente tecnológico, sino también pensar en estas elecciones que se hacen a nivel tecnológico, pero por una cuestión básicamente simbólica, ¿no es cierto? Que estarían representando algo que va más allá, simplemente que una vasija con asas, que son las típicas vasijas cananeas, como podemos, por ejemplo, ver acá, ¿no es cierto? En el ámbito de las relaciones a escala interregional, donde la circulación de bienes resulta la forma más visible, ¿no es cierto?, de este tipo de interacciones interregionales, podemos ver diferentes dimensiones donde se articulan estas complejas configuraciones. Entonces, en este caso, estas articulaciones podemos pensar que no solo conllevan la circulación de bienes tangibles, como estamos viendo acá, sino también mecanismos de transmisión de tecnologías que son plasmados en las adopciones, elecciones y las reconfiguraciones tecnológicas que son posibles de advertir en la evidencia arqueológica. Es decir, no solamente la interacción implica una vasija, ¿sí?, o por ejemplo acá que tenemos un molde, digamos, mena de cobre, sino también en las prácticas domésticas, ya vamos a ir viendo, las prácticas culinarias, los conocimientos técnicos, cómo se hace determinada cosa, y se replica, como en este caso de las casas de Mahdi, que es un gran tema aparte, las ideas o imágenes del otro. Si acá tenemos una tumba, de la famosa tumba de Beni Hassan del Reino Medio, que si bien es muy posterior, acá tenemos representaciones del otro, estos asiáticos que vienen, ¿sí?, estas tribus, en familias, como podemos ver, cargados con asnos, ¿no es cierto?, como también encontramos estos asnos ya del bronce antiguo en este caso, con bienes que proceden más que nada relacionados con la metalurgia, uno de los elementos más importantes que proceden de la región del Levante. Y también la idea de los símbolos, ¿no es cierto?, como vamos a ir viendo ahora en este caso. Wengrow, siguiendo a Rowlands y Frankenstein, menciona que los mecanismos sociales de los sistemas de bienes de prestigio están dominados por una ventaja política obtenida a merced del control del acceso a unos recursos que solo pueden obtenerse a través del comercio exterior, ¿no? Es decir, básicamente esta ventaja política vamos a ver cómo se plasma en relación con este control con el Alto Egipto. Entonces, una de las formas de observar esto, no me voy a detener mucho en este sentido, pero tiene que ver con una perspectiva que aborda metodológicamente la antropología de la tecnología. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver que, por ejemplo, en Egipto hay mucha cerámica que es hecha localmente, o sea, es egipcia, porque uno puede hacer un análisis de la pasta en particular, son análisis petrográficos y permiten saber que fue conformada con una arcilla proveniente del lugar local, pero que cuando uno observa la manufactura, lo que vemos es que básicamente tienen un estilo, ¿sí?, o adhieren a algún tipo de elemento, como estas o asas en particular, que son típicas cananeas, para, en cierta forma, simbolizar o dimensionar, ¿no es cierto?, algunos elementos de la otra sociedad.
¿sí? Entonces, diferentes autores, como los que estamos viendo acá, van a mencionar justamente que estos sistemas técnicos, por ejemplo, son el resultado de una concatenación causal de las performances de los sujetos, como el caso de Hodder y Hudson, o también Le Monnier, ¿no? Esta idea de que estas invenciones, préstamos y recombinaciones que se hacen a nivel tecnológico, menciona Pierre Le Monnier como si las sociedades eligieran entre toda una gama posible de vías tecnológicas de su entorno, sus propias tradiciones y contactos con extranjeros, y ponen a disposición de sus medios de acción en el mundo material, ¿cierto? O sea, cómo esto se puede analizar desde cuestiones más que nada sociales, y no solamente cuestiones descriptivas como muchas veces se las ha determinado antes. Entonces, volviendo un poco retomando un poco el escenario inicial, ¿no es cierto? Y adelantándonos un poco al último punto de los ejes que previamente mencioné, en este caso lo que tiene que ver con el rol del delta del Nilo, ¿no es cierto?, en este proceso de urbanización, podemos dar cuenta de diferentes formas de abordajes en donde se consideran diferentes, por ejemplo, en este caso, fases para los intercambios con el delta, haciendo una correlación cronológica con el levante. Por eso yo les había mencionado antes el tema de la importancia de las cronologías, o la importancia justamente de las correlaciones en este caso, ¿no? Si uno quiere analizar, por ejemplo, cómo estas dinámicas en términos del delta del Nilo habrían sido se habrían consolidado en un primer momento, se puede dividir, por ejemplo, en 3 fases ad hoc, que son las que están viendo, por ejemplo, en pantalla, y revisar cómo se habrían dado estos, por ejemplo, estos mecanismos, ¿no? Puedo plantear una primera fase donde tenemos la famosa cultura antiguamente llamada Mahdi Buto, ahora llamado cultura del Alto Egipto, del Bajo Egipto, perdón, y que se corresponde con el Paleolítico temprano y el Bronce antiguo, ¿no es cierto? Digamos, esto perteneciente a fines del quinto milenio e inicios del cuarto milenio. Acá básicamente sabemos que ya desde el quinto milenio hay contactos establecidos por las poblaciones del delta con el Levante, que básicamente fueron esporádicos y se reducen a unos pocos testimonios, básicamente de la región cananea. Uno de los elementos más importantes es esto, que es la madreperla, ¿sí? O chambardia nilótica, o chambardia croata, ¿sí? Básicamente eso es conocida como nácar, ¿sí? En este caso es un elemento que aparece mucho en el registro arqueológico levantino, desde momentos muy tempranos, y que se utilizaba para la confección de ornamentos, como por ejemplo, en este caso estos pendientes, o también para utilizarlos simplemente como elementos sin modificaciones, ¿cierto? Esto aparece en gran parte del registro levantino de momentos muy tempranos, ¿sí? Ya desde inicios del cuarto milenio cambia la situación, ya que lo que se ve es que hay una continuidad en las adaptaciones tecnológicas y permiten suponer la presencia de grupos cananeos que al menos transitoriamente se pueden haber asentado en el delta del Nilo. Acá tenemos en este caso algunos de los complejos habitacionales o de depósitos, digamos, son estructurales, que se han encontrado en Maadi, ¿sí? Que no responden a situaciones o a un tipo de construcción característica del delta del Nilo, sino que responden más que nada a un estilo que se ha encontrado en la región, por ejemplo, de Beersheba. Sitios como, por ejemplo, Maadi Buto, que los vemos en este caso, dan cuenta también con el tema de la cerámica. En la región de Buto se encuentra aproximadamente un 30% de la cerámica que es foránea, es decir, proviene de la región del Levante, es muchísimo en términos cuantitativos, mientras que en Maadi realmente es inferior, ¿no es cierto? Pero al revés, en Maadi tenemos este tipo de casas. También encontramos en Maadi este tipo de elementos que es mena de cobre, como elementos ya confeccionados con esta materia prima, que implican que la importancia básicamente en la adquisición de este mineral durante el Bronce antiguo, uno en adelante, ¿no? Y es notable este hallazgo, ¿no es cierto?, de estos lingotes, que guardan grandes similitudes con los que están registrados en la región de Aqaba, en un sitio que se encontraría como por acá, del mapa, en la región de Tal Hurayat al-Ghuslan,
sin la región, en esta región que yo estaba mencionando, ¿no? Donde son exactamente, uno los compara, los de Aqaba y los de Mahdi, y responden al mismo tipo de molde, ¿sí? Perdón, voy a silenciar, creo que hay un micrófono abierto, o me parece a mí. Bueno, ahí está. Perdón, pero había ruido de atrás. Entonces, en relación con esto, también tenemos otro tipo de evidencias que tienen que ver ya en el delta, en la región del Levante, que aparecen durante el Calcolítico y el Bronce 1 antiguo, el Bronce 1A, perdón, donde se ve, por ejemplo, hallazgos de diferentes sitios, como en este caso vemos cabezas de masa, que son típicamente egipcias. Tenemos una serie de figurinas, ¿no es cierto?, que comparten un mismo estilo, que son parecidas a estas figurinas, por ejemplo, badarienses, de inicios justamente, inicios del periodo Nagada I, donde no apunta solamente a esta idea de flujos migratorios, solamente de personas que se están moviendo y llevando objetos, sino también a conceptos simbólicos compartidos. Acá tenemos otros vasos que se llaman beer-like vessels, que tienen como una característica más bien, digamos, de aves, que también se han encontrado con ciertas similitudes con los hallados en Mahdi, ¿no? O sea, hay un código también simbólico, en este caso, compartido. Si uno avanza un poco más en el tiempo, ¿qué nos dicen estas interacciones? Bueno, ya acá tenemos ubicado en el mapa el sitio de Tel el Farja, después vamos a hablar un poco más sobre Tel el Farja, pero me interesaba en este caso mencionar que durante esta fase, que sería la fase donde se empiezan a consolidar estas experiencias, ¿no es cierto?, estatales, ¿no es cierto?, en este sentido, sobre Nagada 2, B y el Bronce Antiguo 1A, acá lo que empezamos a ver es que hay cambios significativos que tienen que ver con la fluidez de las interacciones con el Levante. En este caso, hay un control de las rutas de circulación de bienes, ¿sí? Pensemos que esos bienes vendrían por esta región, que tienen que ver con, por ejemplo, el lapislázuli, el cobre, el vino, el aceite de oliva, que son elementos típicos que habrían sido impulsados justamente por la demanda cada vez mayor de bienes de prestigio por parte de las élites altoegipcias y en cierta medida también por las locales, así como también en este periodo se puede advertir que se domestica el asno y que este animal, por supuesto como animal de carga, va a ser animal por excelencia para poder, llevar a cabo este tipo de interacciones. Y claramente este tipo de cuestiones van a promover ciertas reconfiguraciones a nivel político y económico que van a impactar en las relaciones entre los diferentes asentamientos, como vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, tenemos en este caso un aumento considerable de las importaciones, es decir, elementos del Levante que vienen hacia Egipto, y va a coincidir este momento con el abandono de Maadi, este sitio que está acá, y con lo que sería el surgimiento de Tel el Farja, que comienza a adquirir un papel notable entre las redes de intercambio con el Levante como con el Alto Egipto. ¿Sí? En este caso podemos pensar que Maadi primero y Tel el Farja después fueron sitios claves en esta intermediación entre el Alto Egipto y el Levante. Como sitios de paso se los ha pensado, pero el registro arqueológico ofrece una evidencias que permiten mayores, digamos, interpretaciones al respecto. Ya pensando, por ejemplo, una fase un poco más tardía, bueno, acá podemos ver, acá tenemos de vuelta nuevamente del Farja, esto que dice com es montículo, ¿sí? Serán como estos tels que hemos hablado, hay por ejemplo en un mismo sitio 3 montículos o 3 tel, ¿sí? Que están interrelacionados. Vamos a ver un poco cómo se lleva a cabo la construcción social del espacio, en esto que veníamos hablando antes en términos de paisaje, ¿no? Y acá lo que podemos ver es que aumentan los vínculos de forma considerable y que hay profundos cambios, ¿no es cierto?, sociopolíticos que acontecen en el marco de la expansión territorial del Estado egipcio, ¿no? Que esto en este caso va a tomar justamente la incorporación política del delta. Si uno, vamos a después a ver un poquito más esto, ¿no? En este caso,
vamos a ver un poco cómo digamos, se distribuye el espacio, los bienes, en este caso en Tel el Farja, en relación a periodos anteriores, y también el tipo de elementos que comienzan a aparecer. En el caso, por ejemplo, del Levante, ¿no? Uno lo que plantea es decir, bueno, pero ¿qué sucede básicamente en este contexto? Bueno, tenemos sitios para lo que sería Nagada 3A, ya con las dinámicas estatales consolidadas, y el periodo Bronce Antiguo 1, B en la región del Levante, se observa que hay una marcada ya presencia egipcia en el Levante. Ya no es solamente bienes que circulan, sino que es gente que se asienta, al menos temporalmente, en esta región. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Bueno, esto básicamente se puede ver en primer parte porque en la región sublevantina hay testimonios de la presencia esta egipcia en la esfera doméstica asociada a las prácticas cotidianas tradicionales que tienen que ver con la confección o manufactura, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, el pan, ¿sí? Pues yo les mencionaba antes, estas prácticas culinarias, es algo muy típico que ya es mencionado por diferentes autores, por ejemplo, también para el caso de Mesopotamia, como Jill Stein, donde nos muestra cómo estos símbolos, cómo estas prácticas, cómo estas interacciones también se observan en la forma de subsistencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la forma de confección de hogares, es decir, o sea, fogones, y lo que serían hogazas de pan, ¿sí? Que serían estos moldes de pan que vemos acá, donde se colocaba la mezcla, se tiraban al fuego y se cocían los panes y luego se rompían este tipo de elementos y quedaba el pan. Por eso hay un descarte muy grande en muchos de estos sitios, como podemos ver acá, de kilos y kilos, porque se miden por kilos, de estas hogazas de pan. Ahora, esto mismo aparece, por ejemplo, en Telerani, que lo tenemos aquí en pantalla, ¿no? Donde aparecen, por ejemplo, en los trabajos ya publicados, en este caso por Chernovich y Milevsky, aparecen, se ve claramente, sí, estructuras homólogas a las egipcias, para la fabricación y para el secado de estos moldes de pan. Asimismo, aparece en Telerani una muralla que sería una de las murallas más antiguas que en teoría preceden el contacto con, digamos, el establecimiento de estos grupos nilóticos en esta región, digamos, algo que está en discusión, pero que las últimas excavaciones lo habrían demostrado, son una de las más antiguas que se presentan en esta región, y que claramente nos dan este panorama que antes Milevsky mencionaba, ¿no? O sea, un espacio público, ¿sí? Como en este caso, esta área que tiene un espacio público, en Telerani, y también una muralla que separa, ¿no es cierto?, y digamos, un interior de un exterior, ¿no es cierto? En este caso acá lo podemos ver claramente. Otro indicador, por ejemplo, que nosotros tomamos es esta cerámica Eranicé. Esta cerámica pertenece a el horizonte Eranicé, digamos, que se habría dado en este periodo cronológico, y que sabemos que acá tenemos Telerani en el mapa, y que sabemos que se había manufacturado en esa región o en los sitios aledaños muy cercanos, y sirve como un fósil director. Digamos, nosotros podemos ubicarlo espacialmente y cronológicamente a este tipo de elementos. Ahora, ¿qué pasa con Egipto? ¿Dónde aparecen estos bienes en Egipto? Uno puede hasta trazar algún tipo de, por ejemplo, rutas probables, siguiendo las aglomeraciones de este tipo de elementos cerámicos, que sabemos que son muy claros porque provienen de un sitio en particular, una región en particular, y de un periodo que es único, ¿sí? Un caso muy importante es, por supuesto, la tumba UJ, ¿no es cierto?, en este caso, en el cementerio de el Kaab en Abidos, ¿no? Esta famosa tumba que todos me imagino que han visto, donde aparecen cientos de jarras de origen cananeo, y algunos de ellos son ejemplares de este tipo de cerámica en particular. Entonces, si uno ve la circulación de los bienes, cómo empiezan a darse los procesos también de urbanismo o de emergencia de núcleos urbanos, como vamos a ver ahora, uno puede hacer, digamos, este tipo de correlaciones, no es para volverlos locos,
es para mostrarles simplemente una forma, ¿no es cierto?, de presentar los datos, en donde vemos que durante el bronce antiguo, 1B2, claramente aquí, la presencia egipcia se hace considerablemente más pronunciada en la región del Levante, y esto se sabe que, o podemos entenderlo como el interés de los grupos nilóticos en asentarse en esta región, aunque sea por un tiempo, para controlar los mecanismos de circulación y el flujo de bienes, ¿no? Por lo tanto, consolidar el acceso a estas rutas comerciales habría sido una tarea importante. Lugares como, por ejemplo, Tel el Farja, o entre otros, Minshat Abu Omar, no fueron canales, podemos pensar, como pasivos, ¿no? Vamos a ver un poquito en este tipo de intercambio o comercio, ¿sí? O sea, es decir, simplemente canales o rutas de paso, sino que también desmandaban sus propios bienes, como vamos a abordar ahora en el registro arqueológico, ¿sí? Entonces, si uno piensa en cómo podemos abordar uno de los primeros, estos elementos de interacción, en el caso puntualmente de la forma de identificar, por ejemplo, un núcleo urbano. Habíamos hablado antes de la propuesta de campaña de 2019 y el trabajo también de 2021, en donde se proponen, es muy interesante esta idea de 4 ámbitos de variación. Es decir, no ya una lista de descriptores, como se mencionaba antes, ¿no es cierto?, como en el caso de Gordon Childe, sino estos ámbitos de variación, que son la demografía, habíamos dicho, la especialización funcional, la diferenciación social y el conflicto, como elementos que dan cuenta o pueden llevarnos a dar cuenta de la emergencia de un núcleo, por ejemplo, urbano. En este caso, el sitio Hieracómpolis, ubicado acá, en el Alto Egipto, podemos observar, ya a partir de fines de Nagada I, ¿sí? Si bien el sitio fue ocupado desde antes, pero a fines de Nagada I, una explosión demográfica entre 5.000 y 10.000 habitantes, y a principios de Nagada II, digamos, empieza cada vez más a aumentar. Aparecen 2 núcleos poblacionales observables y una tendencia al crecimiento también de los cementerios. ¿Sí? Digamos, uno de los registros más importantes que tenemos, y por eso es que Wengrow hablaba de esta organización de los muertos, tiene que ver con el gran registro funerario que tenemos, y no de casas, ¿no? O sea, como podemos pensar de una forma, no de lugares residenciales, sino de muchas tumbas. Acá tenemos, por ejemplo, muchos de los cementerios más importantes, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, uno de los cementerios más importantes es el cementerio, por ejemplo, HK6, es un cementerio de élite que está segregado del resto, está separado del cementerio, digamos, de la región común, donde tiene, por ejemplo, tumbas de 5 metros de largo por 3 de ancho, con superestructura, donde aparecen tumbas subsidiarias que estarían marcando algún tipo de diferenciación social, o al menos tenemos allí a pensar algún tipo de liderazgo. La famosa tumba 100, que ya muy conocida, imagino por todos, esta famosa tumba pintada, que tanto ha dado que hablar, de hecho, para ver también el tema del conflicto, que claramente se ve, y que claramente también podemos ver, ¿no es cierto?, claramente en la paleta de Narmer, donde tenemos a un toro embistiendo una muralla y la imagen de un asiático, ¿no? En este caso. La pregunta de las murallas es una pregunta interesante, porque ¿desde dónde los egipcios vieron una muralla? Si en Egipto no hay murallas, hasta la muralla de Elefantina, que es mucho más tardía. Entonces probablemente hay autores, entre ellos Campaño y otros, y Milevsky también, que pueden llegar a proponer que esta idea también tiene que ver con estas murallas que los egipcios habrían visto o que habrían tomado contacto en la región levantina, como por ejemplo la muralla, por ejemplo, de Tel Erani, ¿no? Y que la habrían representado. También podemos ver, en este caso, un sitio, el famoso sitio HK29, es un lugar más que nada ovalado, en donde tiene dimensiones muy grandes, aproximadamente entre 40 y 120 metros de ancho, o sea, 40 metros de largo y 120 metros de ancho, donde básicamente se lo menciona como un centro ceremonial,
donde aparecen adobes, donde aparecen diferentes agujeros de poste. Sí, perdón, invertí las medidas, perdón, 120 metros de largo y 40 de ancho. Estoy pensando en lo que estaba mencionando y corrijo, ¿no? Aparecen este tipo de máscaras, un cementerio asociado a lo que se puede pensar, digamos, el resto de la población que no pertenecía, ¿no es cierto?, también a una élite. Y lo que vemos también, básicamente, es que la producción de cerveza, esto es importante porque lo vamos a ver ahora para el caso de Tel el Farja, la producción de cerveza aproximadamente cuenta con 400 litros por cada cocción. Si uno piensa en todas las cervecerías o todas estas instalaciones cerveceras funcionando al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo sucede también con lo que sean los kilns para también la producción, ¿no es cierto?, de comida, que lo importante es que esto va más allá del consumo a nivel doméstico. También aparecen, por supuesto, artesanos altamente calificados para, por supuesto, hacer este tipo de cerámicas tan conocidas, estas máscaras, por ejemplo, estas máscaras funerarias, o, por ejemplo, los frisos de la tumba UJ. La tumba 100, perdón. Aparecen también muchas materias primas foráneas, ¿sí? Provenientes de la región, por supuesto, del Levante, y copias e imitaciones, ¿no? Donde estamos hablando ya de un artesanado y una expresión funcional hartamente, digamos, especializada. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Tel el Farja, ¿sí? Habíamos dicho que Tel el Farja lo tenemos ubicado acá, como lo vemos en el mapa. Vemos otra vez nuevamente estos cuatro elementos de este análisis de ámbitos de variación, donde tenemos nuevamente un aumento demográfico, ¿no es cierto? Por supuesto que es observado esto en los cementerios. Tenemos, por ejemplo, la famosa residencia Nagada, ¿sí? Que es lo que estamos viendo en este caso también acá, ¿sí? Es una residencia que aproximadamente tiene 500 metros cuadrados, es la más grande, por ejemplo, para este periodo en todo Egipto, ¿sí? Y que tiene diferentes compartimentos, hay bienes foráneos, hay sellos, hay tokens, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito también de los tokens, y hay una clara delimitación del espacio y de las actividades. También, por ejemplo, previamente se encuentran unas primeras estructuras residenciales de lo que se denomina residencia del Bajo Egipto, donde aparecen estos bienes que están acá, muchos son bienes foráneos, donde muchas de estas cuentas proceden de otra región. Los testimonios de Farja van a mostrar es que esta existencia de este complejo residencial y productivo, denominado, como les mencionaba, como residencia del Bajo Egipto, básicamente hay, más allá de estos bienes de prestigio, hay muchas cerámicas, hay cuantiosas cerámicas de procedencia levantina. Entonces, las transformaciones que se van a dar en el ámbito de organización sociopolítica, como la construcción social del paisaje, son testimoniadas claramente en este sitio. Ya hacia la fase de Nagada 3-1, cuando ya tenemos, digamos, el Estado, ¿no es cierto?, egipcio, ya funcionando, ¿no es cierto?, digamos, expandiéndose cada vez más hacia el norte, se advierten muchos testimonios de esta famosa residencia Nagada, llamada de esta forma por los excavadores, porque se pensaba que allí vivían y digamos, residían y administrarían el sitio los grupos Nagada, ¿sí?, que habrían venido de la región del Alto Egipto. Acá también aparecen numerosas cerámicas levantinas, es decir, eso da la pauta de que es un lugar que claramente, como vemos por las dimensiones, 500 metros cuadrados, no es un lugar residencial, sino que básicamente es un lugar, digamos, administrativo, en donde también aparecen numerosos fragmentos de arcilla, como vemos, por ejemplo, sellos cilíndricos y arcilla, como vemos en este caso, y numerosas también cabezas de masa, ¿sí?, que es algo muy importante. Este edificio habría sido destruido por medio de un momento de conflagración por fuego, y en el mismo lugar se va a erigir lo que se denomina el famoso centro cúltico administrativo. Esa es la terminología utilizada, ¿no es cierto?, por los excavadores.
Este centro, digamos que es cúltico y administrativo a la vez, habría sido básicamente asociado a una élite local, que estaría ocupando Tel el Farja. Es una estructura de mayores dimensiones aún, y se ve claramente que hubo un episodio de conflicto. Este episodio de conflicto ha sido ampliamente analizado, falta mucho por excavar en Tel el Farja todavía, pero lo que se puede ver es que es un estrato, un sustrato de conflagración que abarca casi toda la totalidad del sitio. El tema es que de forma inmediata se vuelve a reconstruir otro edificio, como les mencionaba, de mayores dimensiones, y que claramente fue utilizado para almacenamiento y la construcción de dos capillas, como podemos ver acá, ¿sí? Estas dos capillas, la B y la A, que vemos acá, con, digamos, grandes, importantes depósitos votivos, como vemos en estas imágenes, que son básicamente únicos, que incluían varias decenas de figurinas y pequeños modelos, por ejemplo, de botes, de, por ejemplo, elementos de cobre, ¿no es cierto? Como vemos acá, de hachas de cobre, de vasijas, a nivel pequeño, con, a su vez con conjuntos de cosas, de elementos que vienen de la región del Levante, ¿no? Como también del Alto Egipto, como por ejemplo los huevos de avestruz, las piedras semipreciosas, ¿sí? Que aparecen en esta región. Y claramente lo que podemos pensar es el carácter ritual que habría tenido. A su vez tenemos unos diferentes tipos de necrópolis, ahora vamos a verlos un poquito mejor, quería mostrarles básicamente esta gran mastaba, y su diferenciación con entierros, digamos, comunes, que son claramente diferentes. Acá tenemos no solamente una mayor densidad demográfica, sino también hay claramente una diferenciación social, y como vemos en las estructuras, uno ve la planificación que habrán tenido estos sitios, o este sitio en particular, al igual que Hieracómpolis, digamos, si bien Hieracómpolis es más tardío que Tel el Farja, en Tel el Farja se observa, ¿no es cierto?, determinados lugares de acceso, de pasajes, como hemos visto antes, que es la forma, ¿no es cierto?, de también de contemplar este espacio construido, socialmente construido para pensar lo que sería el urbanismo. Acá tenemos la región de la necrópolis. La necrópolis está, como aparecen en estos sitios, bien planificados, no están en el medio de las estructuras, uno puede pensar administrativas o productivas, ¿no? Como vimos antes, sino que lo que vemos más que nada es que el COM este, la región oeste, la región este de Tel el Farja, con el COM, que tiene este nombre homólogo, aparecen una serie de lugar formal de habitación, es decir, un cementerio, una necrópolis, con diferentes tipos de tumbas. Estas tumbas van a variar muchísimo en función de, básicamente, el período, ¿sí? Acá vemos las tumbas del período, por ejemplo, protodinástico, ¿sí? Las del período dinástico temprano, y las del Reino Antiguo, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos, cómo se sigue utilizando el sitio, o básicamente esta región, para los entierros. Pero dentro de un mismo momento, lo que uno puede observar es lo que se denomina una gran mastaba. Esta gran mastaba estaría ubicada acá, ¿sí? O sea, estaría ubicada abajo de este conglomerado. Es una mastaba de grandes dimensiones, realizada en adobe, así como podemos ver acá, que no se ha encontrado ningún tipo, hasta ahora fue excavada en su totalidad, no se ha encontrado ningún tipo de entierro, tampoco bienes funerarios. Es decir, se plantea la posibilidad de que haya quedado al menos inconclusa, o que haya caído en desuso. El tema es que a partir de la institución, digamos, de esta mastaba, en esta región, comienza a usarse esta zona del de Tel el Farja, como lugar de, digamos, de inhumación de todas estas personas que nosotros creemos que habrían habitado este sitio y no sabemos si otros, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de otro tipo de tumbas, esta famosa tumba 100, ¿sí? Este caso la tumba 100 de Farja, no la de Hieracómpolis, digo porque tiene el mismo nombre, que tiene básicamente esta entrada y salida de nichos, muy interesante, de fachada de palacio, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de muchos seres. Acá vemos, en este caso, que también tienen entierros subsidiarios, ¿sí? Que en este caso, si bien hay muchos entierros subsidiarios en Hieracómpolis, en los entierros de élite, este caso es el único caso que aparece para el delta de este estilo. Son dos infantes que habrían sido inhumados
en, digamos, la misma estructura, pero posteriormente, ¿sí? Acá podemos ver un poco mejor esta zona. Acá para mostrarles algunas imágenes más de cerca, que merecen la pena, del caso de Tel el Farja, de estos depósitos votivos que son tan importantes, ¿no es cierto?, para lo que sería la producción en lo que sería marfil, hueso, digamos, algunos vasos de piedra también, muchas son imitaciones de elementos levantinos, porque tienen como esta asita, se llama asa en forma de puente, que son típicas de la región levantina, ¿no? También tenemos ya desde momentos tempranos un montón de cuentas, como podemos ver acá, o cuchillos de pedernal, que son realmente de una exquisitez artesanal muy importante, y estas figurinas que son más tardías, ¿sí?, que aparecen en un escondrijo en la región de el Com Este. Se piensa que, ¿por qué escondrijo? Se piensa que estos elementos no habrían sido encontrados en su lugar original, sino que habrían pertenecido a un tipo de ajuar funerario encontrado en alguna de las tumbas, y que lo habrían, por algún tipo de razón, lo habrían dejado en un lugar que no tendría ningún tipo de funcionalidad, ni carácter ritual, ni, digamos, un tipo de relación a nivel espacial, con la funcionalidad del sitio, con la estructura básicamente del sitio. ¿Por qué son importantes estas figurinas? Bueno, en primer lugar porque tienen oro, y porque tienen lapislázuli. Hemos estado hablando de la importancia de estas interacciones. Un poco se refleja en estas estatuillas. Son de madera laminada en oro. El oro sabemos que viene de la región del sur, ¿sí?, la región de Nubia, es decir, ahí tenemos una conexión muy importante con el sur, y el lapislázuli procede de la región de Afganistán, o sea, completamente para el otro lado y a instancias mucho más lejanas. Es decir, tenemos en este caso una estatuilla que cumple con estos requisitos que estuvimos viendo antes, en el caso, para mencionar esta idea de bienes de prestigio, como mencionaba Alcira Franch y Aubet, de justamente estos elementos de larga distancia, que cuesta mucho conseguirlos, y que proceden justamente de unas fuentes que son, digamos, finitas, ¿cierto? No es que son completamente infinitas, ¿no? Para poder obtenerlos, y por supuesto movilizarlos a escalas tan grandes. Entonces uno piensa esto, y dice, bueno, Tel el Farja, acá tenemos un pequeño plano del sitio con diferentes coms, hotel, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora, y este es un canal. Cuando yo les mencionaba esto de que los sitios están completamente reformándose en la actualidad, es porque también pasan canales, ¿sí?, actuales, que están, por ejemplo, en este caso, este canal se llevó por completo, ¿no es cierto?, y destruyó por completo toda esta parte norte del sitio, y lo que vemos acá es el complejo residencial actual, es decir, la aldea de Gazala, que también estaría por una parte encima del sitio, con lo cual, digamos, es un sitio que queda muchísimo, por supuesto, por excavar, pero nos da la pauta de muchas de las cosas que yo quiero mencionar ahora, ¿no? La idea de cómo, básicamente, hay cambios en los patrones de asentamiento. Quiero que vean este pequeño video, ¿no? Cómo aparecen diferentes fases, los patrones de asentamiento, una expansión hacia los diferentes TELs, una expansión mucho más grande y una reducción, por supuesto, en el uso del espacio, ¿sí? O sea, claramente se ve en la primera parte, esta parte no estaba en funcionamiento, hasta que aparece la mastaba, el TEL llega a su máxima expresión en lo que sería la fase 4, ¿sí? Y luego se reduce solamente a lo que serían un sistema básicamente de, digamos, de lugar de almacenamiento bastante importante para este momento, ¿no? Entonces, perdón, en este caso, ¿no es cierto?, para pensarlo, este momento también va a ser análogo, ¿no es cierto?, como estuvimos viendo antes con este tema, acá nuevamente el tema de las murallas, el tema del espacio público en la región de Tel Erani, ¿no?, para empezar a correlacionar un poco lo que estuvimos viendo antes, la correlación de estructuras de estas homólogas, ¿no?, entre Farja y también Tel Erani,
La vista del Tel, que yo les mencionaba antes, que uno a simple vista la puede ver como una colina, simplemente una colina que puede ser hasta de características naturales, pero claramente no lo es, y cómo se observa hoy, o se observaría hoy, esta muralla que antecede al contacto o al establecimiento de los egipcios o de los grupos nilóticos, de al menos un tiempo, en esta región. Entonces, si uno tiene que pensar qué podemos nosotros decir del urbanismo y arqueología del paisaje, ¿no? Eh, cómo esta forma, digamos, de evaluación, ¿no es cierto?, del material, de la evidencia arqueológica, nos permite crear también algunos indicadores, más allá de los 4 ámbitos de variación que ya hemos mencionado, ¿no? Algunos elementos que nos dan la pauta de elementos urbanos. Bueno, básicamente lo que hemos visto es que hay una densidad y distribución de los asentamientos que va creciendo cada vez más. Hay planificación urbana, es decir, ¿no?, que cualquier sitio sea productivo de almacenamiento o, por ejemplo, o digamos de inhumación, están en cualquier lugar, sino que hay una reiteración de esos usos, una ampliación de sus edificios. Y en este caso, la idea de la aparición de edificios públicos, como también ya mencionaba Milevsky antes. Estos edificios públicos los vemos como estas capillas o estos templos, estos denominados, por ejemplo, en términos de lo que yo estuve mencionando antes, este centro cultico administrativo, que lleva adelante, que se llevó adelante, por ejemplo, en Tel el Farja o la residencia Nagada. Y la pregunta acá es, ¿qué pasa con el sistema defensivo? Ahora voy a retomar esto. Vemos también esta idea de especialización funcional, ¿no es cierto?, que aparece en todos estos sitios, una centralización del poder y mecanismos redistributivos, es decir, vemos claramente que hay lugares, por ejemplo, como edificios públicos, que están centralizando en cierta forma lo que uno puede llamar el poder, porque hay elementos que indican claramente que hay una élite, y hay mecanismos redistributivos también. Aparece esta idea de estratificación social que claramente se ve en los cementerios, en el tamaño de las tumbas, en los ajuares funerarios, que es algo muy importante. O, por ejemplo, en el caso de Hieracómpolis, aparece claramente un cementerio de la élite, que es la chica 6, digamos, de forma muy marcada, con este tipo de diferenciación social, ¿no? También vemos que existe especialización artesanal, muy, digamos, de elementos exquisitos, muy bien logrados, que ya no es simplemente alguien que lo hace a escala doméstica, sino que claramente ya son artesanos, seguramente trabajando a tiempo completo, mínimamente, o a tiempo parcial, pero a tiempo completo, que ya dependen seguramente de estos mecanismos, digamos, que están llevando adelante el poder, la centralización del poder en estas regiones, ¿no? Vemos un sistema administrativo, yo les mencioné antes que había una especie de, había tokens. Los tokens son como elementos, son fichas, ¿sí? Que aparecen, que son como una especie de conitos, no tengo la foto acá, que aparecen en la región, por ejemplo, de Tel el Farja y Tel Erani, y en la región levantina también, que se piensan que hubieran sido usados para contabilizar o, digamos, cuantificar, contabilizar algún tipo de elementos que pueden llegar a estar asociados a este tema de la circulación de bienes, ¿no? Y por supuesto las redes de intercambio. Es decir, en todos estos aspectos lo que vemos es que el delta del Nilo, digamos, más allá de lo que sucede en el Alto Egipto, empieza, ¿no es cierto?, es un lugar importante a nivel geográfico, claramente por dónde está ubicado, ¿no? Como Maadi también, pero más que nada, por ejemplo, el caso de Farja, que está en el medio, y es el puente hacia las redes de intercambio, y en donde a medida que empiezan a consolidarse muchas de las dinámicas que tienen que ver con el Estado, y empiezan a haber un mayor control de los bienes de prestigio, empieza a haber mayores de estos elementos que están aquí en la pantalla. Entonces, claramente uno puede, digamos, pensar en la propuesta de Wengrow, ¿no? De que evidentemente el control político de las redes, de los recursos, de las redes de intercambio, está totalmente correlacionado con la centralización del poder y justamente con un paisaje que tiene que ser socialmente construido, claramente, urbanizado en cierta forma, para poder cumplir, ¿no es cierto?, con
todas las transformaciones a nivel social y político que se están dando en esa región. Entonces, a modo de discusión y pensar un poco qué es lo que nosotros podemos llegar a ver en este caso, ¿no? Con la expansión territorial del Alto Egipto, ¿no es cierto?, hacia el delta. Es un tema que no mencioné porque es un tema que realmente llevaría una discusión aparte. Hay autores que lo que plantean es una invasión básicamente de los grupos del sur de forma violenta, con los grupos del norte, como si se hubieran impuesto, ¿sí?, a los grupos del norte. Hay autores que plantean simplemente que es una continuidad, ¿sí?, de diferentes tradiciones, pero que están bajo una misma órbita sociopolítica, digamos. Hay diferentes visiones al respecto, pero bueno, es un tema bastante largo, pero en este caso, considerándolo al delta del Nilo, ¿no es cierto?, como uno de los ejes que habíamos mencionado antes, y cuál es el rol, ¿no es cierto?, que habría tenido en estos momentos de este proceso de urbanización, yo creo que es importante básicamente pensar como estas tres fases que yo les mencioné antes, ¿no? Una fase bien temprana, una fase 2, ¿no es cierto?, que sería Paranagada 2C, donde se dan estos despliegues, transformaciones sociales que tienen un alto impacto en el delta, y hacia el fines del cuarto milenio, donde ya tenemos la expansión, ¿no es cierto?, la dinámica estatal por sí misma, que es muy fuerte. Vemos tres formas, digamos, de funcionamiento o del rol que cumplen estos sitios. Básicamente podemos ver que al principio tendremos unas estructuras residenciales levantinas en Egipto, como esas casas que yo les mostré, situadas, por ejemplo, en Maadi, muy pocas, muy esporádicas, y también que dejan muchos interrogantes abiertos, y básicamente una demanda extendida desde el delta del Nilo y desde la región del Alto Egipto por, digamos, poder obtener cobre, ¿no?, que son los elementos, y chambardia nilotica, que son los elementos que primero empiezan a aparecer arqueológicamente. Entonces vemos como una especie de carácter más autónomo del delta del Nilo, pero no supeditado a la región del Alto Egipto. Ya en una fase más intermedia, Paranagada 2C, donde todos sabemos, se empiezan a desplegar las transformaciones sociales en el Alto Egipto, ¿no?, con un fuerte impacto en el delta, se ve que hay un incremento en la demanda de bienes de las élites altoegipcias, claramente, ¿no? Que empiezan a pujar cada vez más por la obtención de estos bienes. Acá tenemos la aparición de sitios como Maadi, y, digamos, la caída de Maadi, el uso de Maadi, y la aparición de Tel el Farja, como nodos de interacción y centros de redistribución entre el Bajo y Alto Egipto. Esto, por supuesto, va a permitir, y hemos visto, que el delta del Nilo tenga un rol de mediación y cese de cierto tipo de nivel de autonomía entre el Alto Egipto, por ejemplo, y el Levante, pero que también tenemos un montón de estructuras que nos están dando la pauta de un carácter de mayor permanencia, de mayor nivel de densidad demográfica y, por supuesto, de estratificación social, ¿no? Ya a fines, ¿no es cierto?, del cuarto milenio, cuando se dan las dinámicas de expansión estatal, las comunidades del delta van a tener ya cierto nivel de subordinación respecto a la élite altoegipcia, y se ven claramente los dispositivos logísticos y administrativos en todo su esplendor, ¿no es cierto?, que aparecen en la región del delta, ¿no? Hay concentración de bienes en el delta, en diferentes sitios, y una remisión de los bienes cananeos, ¿no? Es algo muy importante para tener en cuenta, que muestra justamente esta capacidad de penetración del Estado egipcio, en este caso, en el delta del Nilo, y donde se pierde justamente, hay un cierto nivel de subordinación, pero básicamente, digamos, tenemos un Estado claramente egipcio muy presente, que está controlando logística y administrativamente estas interacciones. Claramente lo que se observa es un carácter asimétrico, ¿no? Uno puede decir, estas relaciones no siempre han sido iguales, son asimétricas y son totalmente dinámicas, ¿no? En este caso y durante el tiempo. Por eso es que es importante pensar a las interacciones interregionales, ¿sí?, en términos no solamente de bienes, ¿no?, de elementos
físicos, como una cerámica solamente o oro, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Elemento tangible que va y que se mueve de un lugar a otro, ¿no? Y que es llevado, intercambiado, bueno, hay diferentes formas digamos, de que se lleva adelante este tipo de interacción, sino que también conlleva símbolos, imágenes del otro, ideas del otro, cómo este otro es representado. Recuerdan digamos, la tumba de Beni Hasan, los frescos de Beni Hasan, donde también hay conocimientos técnicos, no solamente una cerámica que circula, sino el cómo hacer determinada cerámica, cómo emular determinado elemento de esa cerámica para, digamos, entrar a algún tipo de relación, y las prácticas culinarias, ¿no? Como les mostré antes, relacionadas a, por ejemplo, en este caso, las hogazas de pan, por ejemplo, la forma en este caso, de proceder con esto. Entonces, a modo de cierre, con esto es lo último que voy a mencionar, los estudios, digamos, de los sistemas tecnológicos suelen centrarse muchas veces en estos aspectos informacionales, es decir, solamente en las cuestiones formales, es decir, una vasija tiene dos asas y esa asa es convexa y ya, es una forma como, por ejemplo, de describir un aspecto informacional. Pero doy este ejemplo porque esto lo que hace es, de cierta forma, marginar la importancia de la cuestión de lo que serían las elecciones tecnológicas que estuvimos viendo antes, ¿no? Que son dadas por los agentes, o sea, las personas que están interviniendo en una situación histórica dada. Estas cuestiones van a involucrar opciones acerca de las técnicas, los materiales, los elementos, y que no están siempre relacionadas con su funcionalidad, ¿no es cierto? O la eficacia tecnológica, sino también con el sistema social y simbólico que atraviesan estas sociedades. ¿Sí? No es que una vasija se deja de utilizar porque perdió su eficacia tecnológica, es decir, porque hay otra que es mejor, sino porque también quizás tiene que ver con cuestiones simbólicas muy importantes para tener en cuenta. Otra cuestión es que una sociedad, pensemos que cuando se apropia de los rasgos de la cultura material de otra, por ejemplo, a través del intercambio o la emulación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la transformación de los significados o el contenido ideológico de estos esquemas que pueden ser culturales, ¿no es cierto?, locales y sociales, está llevando justamente un amplio sistema simbólico. Entonces, una de las formas al colocar el foco de análisis en las interacciones entre el delta del Nilo, ¿no es cierto?, el Levante meridional y el Alto Egipto, en relación con la circulación, por ejemplo, de tecnologías, podemos advertir no solo que las características puntuales de los bienes que circulan, sino también estas cuestiones sociales, políticas, simbólicas, como vimos antes, por ejemplo, la representación del otro en una paleta, ¿no es cierto?, la famosa paleta de Narmer, la paleta de las ciudades, que están mostrando claramente estas interacciones y un otro, que es representado muy claramente en este tipo de elementos o soportes materiales. Lo mismo como, por ejemplo, sería el caso de las estatuillas, ¿sí? Entonces, esta perspectiva nos permitiría, digamos, interpretar la complejidad de una trama que subyace las dinámicas de interacción en las cuales no solamente los bienes son puestos en circulación, sino también las percepciones del otro, las percepciones de estas sociedades circundantes, la información, ¿no es cierto?, los símbolos, y en este caso esto podría ser un punto interesante, ¿no?, para repensar un poco el problema de los contactos, ¿no es cierto?, interculturales entre este y otros escenarios del cercano Oriente Antiguo, como también pensar esta relación que van a tener con el proceso de urbanización. Es decir, hemos visto que las trayectorias de urbanización en el Alto Egipto comienzan mucho antes, en Hieracómpolis, comienzan antes con una densidad demográfica mucho mayor que las del Delta, pero que se pueden, en este caso, pensando como en esta idea del rol del Delta del Nilo, podemos pensar que no solamente ha tenido un rol importante en la conformación del Estado y en la conformación también del urbanismo, y que este urbanismo, siguiendo un poco lo que hemos visto antes, no se puede ver solamente en términos tangibles de una serie de descriptores, sino que hay otros elementos a tener en cuenta que van a ir surgiendo, intensificándose, ¿no es cierto?, con las diferentes, digamos, en este caso serían fases, como estoy mostrando acá, que pasan por diferentes trayectorias o transiciones y transformaciones sociales y políticas, en donde el delta va tomando un papel
un rol diferente como intermediario, ¿no? Una forma primero más autónoma, luego una forma más subordinada, ya con la penetración del Estado egipcio, donde el delta va a formar parte, pero teniendo relaciones de forma bastante directa con el Alto Egipto y con la región del Levante, que habrían llevado a cabo y habrían facilitado la emergencia de este núcleo urbano. Si uno piensa lo que hemos estado conversando, Tel Farja claramente podría considerarse como un núcleo emergente a nivel del urbanismo, claramente, y que claramente habría sido esto intensificado, ¿no es cierto? Iría de la mano del correlato con estas dinámicas, por supuesto, de interacción en este periodo. ¿Sí? Bueno, por suerte no se me cortó la conexión. Acá en este caso, pues, se puede prender la cámara, no sé si me ven, pero bueno, en este caso esta es la bibliografía, parte de la bibliografía citada, ¿sí? En el trabajo, cualquier cosa si alguien necesita, también me la puede pedir, tanto los que están viendo ahora como esto está siendo grabado y se va a subir a YouTube, o sea, también para a posteriori, digamos, de esta charla. ¿Sí? Así que bueno, estoy abierta a cualquier comentario, sugerencia, ampliación que quieran mencionar. Así que bueno, muchas gracias. Esta grabación después, digo, por si a alguien le interesa el tema de la bibliografía que está acá, o pueden hacer una captura de pantalla, o también, bueno, cuando aparezca en YouTube pueden recurrir a ella, porque utilizamos mucho de esta bibliografía también, algunas de estos elementos, en algunas, por ejemplo, de las clases aquí en esta casa de estudios, y también en diferentes instancias, ¿no es cierto?, de la carrera de historia, y también de la investigación actualmente puntualmente sobre este tema. Así que, bueno, si hay un comentario, algo en particular que alguien quiera, no damos por... Eso a lo mejor es mucha información para analizar un periodo en particular, un periodo largo, que quizás, no sé, digamos, las trayectorias de ustedes académicas, qué tanto conocimiento tienen sobre el predinástico egipcio, ¿no? Digamos que sale un periodo, digamos, tan particular para poder estudiar justamente estos orígenes, ¿no? Como el origen del Estado, por ejemplo, el origen del urbanismo, y quizás hay sitios que son característicos, tanto, bueno, yo mencioné los dos más característicos, uno del delta y otro del sur, pero por supuesto hay muchísima más información para poder abordar esto, pero yo me concentré puntualmente en estos núcleos que serían básicamente digamos, aquellos que pueden dar cuenta de una forma de abordar esta problemática en particular. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, bueno, os agradezco mucho la presencia de aquellos que están hoy acá presentes o viendo el video posteriormente. Cualquier cosa, bueno, saben, me pueden contactar de cualquier manera. Bueno, muchas gracias, Enrique, bueno, es una región difícil, ¿sí? Y es mucha información quizás, pero bueno, también es un momento, es interesante verlo desde el punto de vista de cómo la arqueología puede abordar estos elementos de la mano de, por supuesto, las teorías sociales, ¿no es cierto?, que dan cuenta de estos mecanismos y de otras teorías, digamos, que proceden de otras disciplinas, para poder trabajar estas cuestiones, ¿sí? Que bueno, les agradezco mucho por estar acá. Bueno, voy a dejar de grabar un segundo.